El mundo de los valores con el doctor Servando Nava. Hola querido auditorio, bienvenidos al mundo de los valores, la migración ilegal, una visión ética. Esto no es un estudio a fondo de la migración ilegal, ni un ensayo sobre sus causas o una propuesta de corrección, que para ello existen miles de expertos y documentos al respecto. Deseo simplemente vislumbrar tersamente un enfoque ético del fenómeno. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han migrado de sus lugares de origen a otros sitios, lejanos o distantes, en búsqueda de mejores condiciones de vida. Por lo tanto, siempre ha habido factores de expulsión que propician que sus ciudadanos se conviertan en emigrantes de sus países de origen, pero también existe la presencia de factores de atracción de los países, llamémosles anfitriones. Es bien sabido de las grandes emigraciones de los países africanos y en menor medida de los países árabes hacia Europa. Es inobjetable la emigración de prácticamente toda Latinoamérica hacia los Estados Unidos. Todas estas circunstancias son comprensibles, pero entonces aparece la pregunta: ¿es ética la migración? ¿Se respetan los grandes valores de aplicación universal? ¿Se privilegia el respeto al otro país? ¿Nos instalamos en los valores de la comprensión, la disciplina, la dignidad o la honestidad? Porque una cosa son las motivaciones para movilizarnos, que son entendibles, y otras son las circunstancias legales y éticas. Desde que la humanidad decidió poner fronteras, paralelamente también estableció la legalidad de las mismas, y todos los países, sin excepción alguna, son muy celosos de esas fronteras. Por lo tanto, se considera emigración ilegal o irregular aquella que se da sin respetar las leyes del país anfitrión, quien seguramente pone candados para que no entre a su país libremente todo tipo de personas. Si aceptamos que existen las fronteras, aceptamos que cada país tiene la soberanía y la libertad de poner sus condiciones de aceptar, facilitar o rechazar a tal o cual persona o grupo migratorio. Porque de no ser así, entonces formulemos la propuesta de eliminar las fronteras y todos deambulemos libremente por todo el globo terráqueo. Estoy seguro que ningún país aceptaría esta absurda utopía. Y el motivo de ello, nos guste o no, es que hay enormes diferencias entre todos los países, aunque tengamos orígenes muy parecidos o raíces muy semejantes. Hay países prósperos y los hay pobres. Hay países modernos y otros anclados en la obsolescencia y en las tradiciones anticuadas e improductivas. Hay países ejemplo de honestidad y los hay campeones de la corrupción, sin agraviar al presente. Las diferencias de idiomas son frecuentemente definitorias. Las religiones, que tan proclives son para dividir y separar, el clima y el medio ambiente, las diferentes formas de educación, cultura y tradiciones. Quizás sea un sueño utópico que algún día el mundo coexistiera sin fronteras y todos como hermanos nos aceptáramos incondicionalmente, lo cual en un futuro inmediato no lo vislumbro. Ahora bien, ¿por qué emigran los seres humanos? Y revisemos lo que ocurre en nuestro país, de donde emigran hacia los Estados Unidos. Desde marzo del 2020 al 31 de diciembre del 2022, Estados Unidos ejecutó 2,5 millones de deportaciones bajo el título 42 y otros 2,5 millones de expulsiones bajo el título 8. Es decir, en promedio, en el año 2022 cruzaron la frontera con Estados Unidos cerca de 2 millones de personas. Y de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cada año por lo menos 1 millón de mexicanos documentados y no documentados se pasan la frontera. Sin discusión alguna, las personas emigran porque en su país, en su propia tierra, no encontraron las condiciones económicas y laborales que les permitieran vivir en condiciones decorosas. Y estos escenarios han permanecido desde hace muchos años, cuando los partidos políticos que han asumido el poder han desperdiciado la oportunidad histórica de crear un país sensacional y se ha construido el país que ahora tenemos con un enorme rezago económico-social. Y ahora, en este momento, con este país maltrecho, estamos ante la expectativa de si el actual régimen podrá realmente corregir o enmendar las complicadas condiciones actuales. Aunque hasta el momento
no vemos ningún cambio importante y sí visos de complicar las cosas. Por cierto, muchas de ellas son facturas de formidables eventos no éticos. Por lo tanto, las gentes se van por el desempleo que existe, los bajos salarios, la inseguridad o la presencia de una enorme población rural olvidada en una situación socioeconómica precaria, quienes son mayoritariamente la que migra al país fronterizo. Esta precariedad económica hace que para muchas familias, ante la dificultad de mejorar sus condiciones de vida, se ven forzadas a migrar o internamente cambiando de ciudad o irse del país de forma temporal o permanente. Claro, hay muchas otras causas para emigrar: las políticas populistas que expulsan por temor a la clase media, que con tanto trabajo y con la aspiración de ser mejores seres humanos, se ven obligados a emigrar para construir quizás un mejor porvenir para sus hijos. Los golpes de Estado, la violencia política, las persecuciones de la misma índole, motivos de origen cultural o académico, guerras civiles, invasiones extranjeras, desastres naturales, etc., son factores de expulsión sin duda alguna. Pero básicamente, 4 circunstancias expulsan a las personas de su país: la incertidumbre, la pobreza, el desempleo y la delincuencia. Muchas gracias. Hasta la próxima y recuerden, a vivir en armonía, con valor y con valores.